Esta noche vamos a estar con un viejo amigo para varias de las personas que estamos aquí. Lo conocemos desde que era joven, ¿no? Y eso ya es un decir. Es Víctor Hugo Flores Ramírez, licenciado en Derecho, educador sexual, perfilador criminal certificado por el método Behavioral Evidence Analysis, es decir, análisis de la evidencia conductual, ex integrante del Comité de Bioética de Investigación de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AC, es decir, AMSAC, ex asistente de investigador en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la línea de investigación de antropología de la sexualidad. En la actualidad, es miembro del Consejo Coordinador de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, es decir, la FEMES, en el periodo de 2024 al 26. Docente, conferencista y autor de publicaciones sobre derechos sexuales y reproductivos en revistas de divulgación y especializadas. Miembro del Comité Jurídico y Comisión de Derechos Sexuales de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Educación Sexual y Sexología, la FLACES, por el periodo 2022 al 26. Es presidente y director del Consejo Directivo de Sexología Jurídica Asociación Civil 2021-2024, que es una organización afiliada a FEMES. Pues después de escuchar todo esto, se percatarán de que nos conviene estar muy al pendiente de todas las ideas, sugerencias que nos va a brindar Víctor Hugo. Víctor Hugo, muchísimas gracias a nombre del colegio por compartirnos esta conversación. Y los micrófonos o el micrófono es tuyo y ponemos atención a lo que digas. Muchas gracias, Paco. Muy bonita noche a todas y todos. Agradezco la atenta invitación por parte del Colegio Mexicano de Posgraduados en Sexología. Ahora sí que para asistir a esta pequeña plática en familia, en casa, que nos permita generar pues una serie de reflexiones a un tema que nos ocupa a todas y todos con relación a la disciplina que hemos hecho nuestra de una u otra forma para el ejercicio de nuestra profesión en diversas áreas y que le guardamos un gran cariño a la sexología como tal. Eh, Igualmente, pues agradezco la posibilidad de dialogar en esta lógica. Traigo preparada una pequeña presentación, simplemente como una guía para no generar una distracción un poquito con relación a una serie de ideas. Pero previo en este sentido a iniciar con ustedes, me gustaría hacer dos precisiones con relación a esta pequeña plática. La primera, cualquier comentario que voy a realizar es a título personal, como profesionista independiente, no como miembro de ninguna organización, ni tampoco como miembro de ningún consejo directivo de alguna organización en este sentido, sino como profesionista a título independiente. Y la segunda aspecto igualmente que me gustaría comentar es, no pretendo con estas disertaciones o reflexiones llegar a una conclusión o igualmente generar como una línea o dirección en torno a de qué manera se tendría o no que llevar a puerto pues una regulación de carácter no solamente jurídico, sino también ético con relación al ejercicio de nuestra profesión. Simplemente son ideas que compartimos en voz alta y que están sujetas a discusión y a retroalimentación, que esa es la idea y ese es el propósito de este espacio, digamos, un tanto académico en esta lógica. Y el tercero, me voy a situar principalmente en llevar a cabo algunas reflexiones respecto al tiempo presente de nuestra disciplina en el pleno siglo XXI, en el primer cuarto de este siglo, no sin hacer, claro está, menos el proceso histórico que ha representado obviamente la creación y el desenvolvimiento de nuestra disciplina. Y el motivo por el cual me quiero centrar en tiempo presente obedece a que las necesidades finalmente de lo que se demanda y de lo que requiere hoy nuestra disciplina, pues obedece a una lógica diferente de los procesos que se generaron históricamente en otro momento, sea hace 50 años o hace 30 años, y hoy nos demanda pues una revisión puntual de dónde estamos y estamos ahora sí que todas las personas posicionadas dentro de esta disciplina,
y pues ver a ver si hay luz en algunas formas de reflexionar en torno a ello. Dicho estas precisiones, regálenme un minuto mientras agarro el ratón y comparto con ustedes. Ok, imagino en la dinámica que abriremos una sesión de preguntas y respuestas. No sé la dinámica en ese sentido, cuál sería una interrupción o dinámica constante o al final. ¿Tú me indicas, Paco? Por lo general es al final, pero si tú dispones otra cosa, seguimos lo que tú digas. Ok, pues bueno, podríamos, tengo preparada la disertación, digamos, en tres aspectos o tres líneas de trabajo para efecto de la reflexión. Lo que podemos hacer en esta lógica, porque sé que puede generar una lluvia de ideas, sobre cada uno de los puntos, tal vez abrir el espacio para reflexionar sobre esos puntos que se han discutido y posteriormente dar avance al siguiente en función de las reflexiones que vamos a realizar. Tú nos dices entonces cuándo hacemos eso. Gracias. Al contrario, gracias, Paco. En este sentido, bueno, la plática como tal, que comentaba con Paco, ahora sí que a razón de la invitación que me formuló en ese sentido por conducto del colegio, pues bueno, era de entrada qué título o qué tema abordar, lo cual es difícil desde el punto de vista desde el sesgo de mi profesión, toda vez que el derecho por momentos puede ser áspero, puede ser difícil en la comprensión de aquellas personas que están ajenas al ejercicio, en este caso, del campo del derecho. Y creo que hablar en un momento dado de un marco regulatorio de profesionistas en el campo de la sexología nos invita a hacer una sinergia de disciplinas, no solamente desde el punto de vista del derecho, sino también desde otra disciplina muy puntual que es la ética, como una rama de la filosofía también, que regula, en este caso, también nuestro ejercicio profesional. Y con ello, digamos, van a ser tres campos muy breves de exposición en esta lógica. Y ahora sí que vamos a arrancar motores para plantear un poquito el escenario por lo que hace a lo que he llamado la parte de la profesionalización del campo de la sexología. En este sentido, pues, hoy en día sabemos que existe una creciente oferta educativa por parte de, ahora sí que da la posibilidad de sumarse a las filas del estudio de la sexualidad, en tanto que la sexualidad, pues, pasó a ser el objeto de estudio de nuestra disciplina, que lo es la sexología. Y por otro lado, pues nos demanda en esta lógica tener que atender y conocer diversos puntos con relación a nuestro ejercicio profesional, desde enfoques, claro, está especializados y diferenciados, porque día a día la sexología nos demanda una especialización muy puntual en diversos campos. Y es necesario, en consecuencia, tanto delimitar nuestros campos de estudio, delimitar también nuestros campos de actuación y con ello poder llevar y arribar a un proceso de regularización en torno a esto. Y para ello, pues bueno, pareciera que esta lámina que constantemente comparto en mis espacios de docencia con los alumnos y las alumnas en las diversas materias que imparto en un momento dado con relación a los derechos sexuales y reproductivos, considero que es el punto de vértice y de arranque para poder plantear el escenario finalmente del campo de la sexología. Por momentos creo que olvidamos que la sexología en este carácter multidisciplinario se traduce de una otra forma en un abanico de posibilidades de profesionistas de muchas disciplinas que estamos interesados y interesadas en el estudio de la sexualidad y que conlleva en este caso también una dificultad, perdón, para efecto de la regulación, en este caso de los profesionistas, toda vez que cada una y cada uno de nuestras profesiones de base pues es totalmente diferente. Y también varias de estas profesiones ya también tienen un marco de regulación legal o ética en función de los colegios o sociedades a las que se encuentran adheridos finalmente los profesionistas. Y esto dificulta en consecuencia también, perdón, plantear la posibilidad de un marco regulatorio exprofesamente para quienes aspiramos dentro de un posgrado al estudio de la sexología. Y para ello me gustaría con ustedes compartir, para que dimensionemos un poquito de entrada este tipo de reflexión, un estudio cualitativo que desarrollé aproximadamente hace 2 años. Aclaro que el estudio cualitativo que voy a mostrar con ustedes no es una muestra representativa, simplemente es con efectos didácticos para la exposición el día de hoy.
y que tuvo por propósito llevar a puerto el estudio de las personas en un momento dado que están al interior del gremio de la sexología, que pertenecen a la diversidad sexual, para que tengamos un poquito un escenario de cómo están planteados la diversidad y la pluralidad de profesiones. En este estudio cualitativo que realicé hace 2 años, que espero próximamente se dé luz con fines de publicación, en esta primera fase, pues tuvo por propósito simplemente llevar a cabo una validación de datos. Y dentro del universo de población de esta representación de personas, que fueron 21 las que participaron al interior de este trabajo, observamos que la formación, más bien, se llevó a cabo un estudio de variables de 2 aspectos. El primero, cuál era la formación académica de las personas que estaban participando, o sea, nuestra profesión de base, y el segundo, cuál es el proceso de formación sexológica que han seguido las personas dentro de la sexología. Y bueno, pues la lámina pues está claramente en pantalla, la cual pues, nos indica que del universo de personas, el 57% de este universo se dedican al área de la psicología. Posteriormente existen otras profesiones, el 10% somos abogadas y abogados, un universo muy poco representativamente hablando, pero me destaca y es importante observar que dentro de otras profesiones tenemos a una pluralidad y una riqueza gigantesca de quienes les interesa estudiar la sexología. Y tenemos, por ejemplo, antropólogos o antropólogas físicas, personas que han estudiado contaduría pública, matemática, medicina, ciencias de la comunicación, relaciones internacionales, letras hispanas, o sea, un abanico en verdad muy diverso de personas que están interesadas en el estudio de la sexología. Si esto obviamente lo trasladamos ya a un escenario de una población general, pues obviamente esto se potencializa en términos numéricos y en términos de profesiones de grado que están interesadas en el estudio de la sexología. Y ello, en consecuencia, nos lleva a plantear el escenario de que, bueno, estas son las personas que están interesadas con una profesión de base. Pero el segundo punto importante dentro de este estudio que se llevó a cabo fue tener que ver, claro está, también cuáles son las ramas hoy en día de la sexología o cuáles son algunas ramas en las que todo este universo de profesionistas estaría interesado en entrarle al estudio de la sexología. Y encontramos principalmente las siguientes ramas hoy en día de la sexología como un aspecto de campo de trabajo, campo de acción por parte de los diversos profesionistas. Uno, pues tenemos, claro, está la parte de la sexología clínica y la sexología educativa, que son las dos vertientes predominantemente dentro de la sexología. Por otro lado, encontraríamos también el estudio de los derechos sexuales y reproductivos, llámenle ustedes a este campo o rama de la sexología como ustedes quieran, se puede llamar sexología jurídica, sexología legal, cualquier eufemismo que ustedes quieran, yo no estoy casado con un concepto. Tenemos igualmente el ámbito de la sexología forense, por momentos poco explorado, pero también está la sexología forense y que principalmente compañeros y compañeras dentro del ámbito de la medicina entran un tanto a esta parte en el estudio y en el ejercicio de esta área. Y finalmente, en la doctrina ustedes encontrarán también la parte de la llamada incidencia política, que se traduciría como la parte de la sexología política. Y son las diversas ramas en las que los diversos profesionistas o las diversas profesiones de base estarían tal vez interesadas en entrar a estudiar y a trabajar en la sexología para efecto de poder delimitar, obviamente, en primer lugar, nuestro campo de estudio y poder también como consecuencia delimitar el campo de acción y la responsabilidad, obviamente, legal y ética en la que vamos a desarrollar y a desempeñarnos. Igualmente, en este punto de análisis, pues observamos, que es un poquito la misma lámina, pero de otra forma presentada, que las 3 campos principales, que sería la sexología clínica, la sexología educativa y este estudio del ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, pues tenemos, claro está, los compañeros dentro del estudio del comportamiento, psicólogos y psicólogas principalmente, la parte de clínica, compañeros y compañeras de bata blanca, en el desarrollo también, claro está, de la medicina sexual y de la parte psicoterapéutica, lo que comentamos ya la parte forense, y ahí tenemos, claro está, pues las ciencias principalmente que están involucradas o las disciplinas dentro de este campo de estudio o campo de trabajo. Por otro lado, tendríamos la parte de los derechos sexuales y reproductivos, donde encontramos también, claro está, pues diversos profesionistas, principalmente disciplinas de corte social,
donde encontramos ciencias políticas, ciencia política o estudio de políticas públicas o abogados en este caso, que estarían en el ámbito principalmente de los derechos sexuales y reproductivos, aclarando que no es exprofeso solamente de las disciplinas sociales, pero sí encontramos una mayor población de estos personajes al interior de este campo. Y posiblemente el abanico más grande de posibilidad lo encontramos dentro del área de la sexología educativa, porque aquí es el cajón desastre donde la mayor parte de profesionistas les interesa llevar a puerto el estudio de la sexualidad, como también las ofertas educativas que se brindan en torno a ella, el perfil de ingreso abre esa posibilidad. Entonces, pues encontramos estas áreas o campos de acción para este propósito. Y es la segunda variable que estoy comentando para efecto de la parte de la profesionalización, pues encontramos en esta muestra de corte cualitativo también, pues no solamente cuál es la profesión de base de las personas, igualmente los campos o las ramas propiamente de la sexología, y finalmente qué área de la sexología decidieron estudiar a estas personas. Y tenemos en términos porcentuales que el mayor número de personas opta por estudiar la parte de la sexología educativa, en un menor porcentaje una sexología clínica, y posteriormente encontramos las otras variables donde pocas personas tienen ambas formaciones, tanto el estudio de una sexología clínica como también de una parte de una sexología educativa, y encontramos, bueno, en las diversas otras variables los procesos de formación de posgrado que existen en este sentido o que están las personas interesadas. Y este punto, en términos cualitativos, pues nos lleva entonces a una cuestión muy importante y pregunta obligada. ¿Qué es lo que se necesita para ser un sexólogo en este país o sexóloga? ¿Qué es, en consecuencia, también, o cuáles son los requisitos que el Estado solicita para que alguien estudie sexología? ¿O cuál, en un momento dado, serían las condiciones o requisitos que el Estado solicita para que una persona lleve a cabo el ejercicio de la sexología? Y posiblemente la pregunta más difícil de responder: ¿qué es ser un sexólogo o qué es ser una sexóloga? Y esa es una de las preguntas hasta hoy en día posiblemente la más difícil de poder contestar. Porque, ¿qué se necesita para estudiar sexología? Se traduce en el conocimiento de la oferta y la demanda educativa que existe actualmente en el mercado y, en consecuencia, conocer planes y programas de estudio, tener que conocer perfiles de ingreso y de egreso, ver cuáles igualmente las diversas calidades y cualidades que ofrecen cada una de estas instituciones en razón precisamente de los diversos campos de especialidad que se van gestando al interior de la sexología. Y hoy en día, gracias en este sentido a los avances que ha tenido nuestra disciplina, hoy ahora sí que nuestra especialidad, que es la sexología, el Estado le reconoce 5 campos con efectos de patente o de reconocimiento de validez oficial. Sea en un grado de especialidad, de maestría o de doctorado, el Estado reconoce con efectos de patente, léase con una validez oficial, 5 áreas muy importantes. Reconoce a la sexología clínica, y existen cédulas profesionales con cédulas de especialidad o posgrado, sexología educativa, sexología y discapacidad, y así está expedida la cédula en ese sentido, sexualidad y género, y finalmente la parte de sexualidad humana. Es importante en este sentido señalar que, y observamos con relación a las diversas ramas de la sexología, que la oferta educativa no satisface en todo a todas las ramas de la sexología, porque hoy en día la oferta educativa que tiene un reconocimiento de validez oficial no está cubriendo todas las necesidades y todos los campos de acción y de trabajo propiamente de la sexología. Entonces aquí viene un cuestionamiento y una necesidad importante de otorgar llamémosle una carta de naturalización a otros campos de la sexología, y que es necesario que el Estado le reconozca una validez oficial de los estudios dentro de la oferta que se está dando actualmente en el mercado. Y con ello, pues claro está que nos lleva igualmente a un cuestionamiento en el pasado y que sigue actualmente vigente con relación a las organizaciones, con relación a los estudios que se dan, por un lado,
por parte de instituciones que cuentan con validez oficial sus estudios, como igualmente otras instituciones que no la tienen. Habemos personas, me incluyo el de la voz, que tenemos un proceso de formación y que en este proceso histórico de nuestra disciplina no se nos otorgaba una validez oficial a nuestros estudios y entonces entramos en un estado híbrido de reconocimiento o no con relación al trabajo o con relación a los estudios que llevamos a puerto, toda vez que el Estado hoy en día reconoce a la sexología como una disciplina que en este caso es una especialidad y que conforme a la Ley General de Profesiones, para llevar a puerto el ejercicio de una especialidad, se requiere, en consecuencia, una cédula de especialidad. Y aquí yo suelto una pregunta de reflexión para ustedes en esta lógica. Todas aquellas personas que llevamos a puerto el desarrollo del ejercicio de la sexología que no contamos con una cédula de especialidad, estaríamos incurriendo en una responsabilidad legal por el ejercicio de nuestro trabajo. Y es una cuestión en ese sentido que nos desafía y nos propone plantearnos si existe una responsabilidad en términos de una usurpación de profesiones, toda vez que hoy en día el Estado, repito, reconoce a la sexología como una especialidad y esta especialidad requiere para su ejercicio contar con una patente, que en este caso es una cédula profesional. Y pues es complicado en ese sentido dar contestación a ello porque efectivamente, al menos dentro de una normatividad jurídica, existe la probable comisión de hechos delictivos que podrían encuadrarse el día de mañana ante la denuncia que se pueda presentar por parte de un particular. Y creo que esto debemos tenerlo presente porque si pretendemos buscar, claro está, un proceso de regulación que lleve a puerto el día de mañana una mayor legitimación y una consolidación de nuestra disciplina, nos encontramos en este momento histórico un poco en la incertidumbre con relación a estos supuestos que pueden darse de los diversos profesionistas que cuentan con una patente y aquellos profesionistas que no cuentan con una patente para el ejercicio de su profesión, para el ejercicio en este caso de la especialidad. Recordemos que de hecho la vicepresidenta actualmente de este colegio, la doctora María Elena, en un artículo no hace mucho publicado en el 2023, nos arrojó datos muy interesantes en una investigación que realizó, que fue publicada en el boletín de la FLACES, justamente en el número 1 del 2023, que ustedes pueden consultar en la página de la FLACES, y donde nos invita y nos convoca a llevar una reflexión en torno, en primer lugar, en el estudio que realiza, a conocer cuándo fue la primera cédula de especialidad que se dio, en este caso en México, de la sexología, que fue en el año de 1997, y que el reconocimiento que se da a esta cédula, en este caso, va encaminada a la parte de la sexología educativa, o sea, simplemente a la parte de la educación en ese momento. Y para septiembre del 2022 nos informa en el artículo nuestra compañera María Elena que existían hasta ese momento 1,038 cédulas profesionales con esta característica, en la que encontraríamos, pues repito, sexología educativa, sexología clínica y sexología también con personas con discapacidad dentro del plan que hace rato comenté. La pregunta en esta lógica, por cuanto hace, claro, está también al campo de los derechos sexuales y reproductivos, pues es hasta la fecha no está reconocido en ningún campo en el ejercicio para efectos de patente en el estudio de los derechos sexuales y reproductivos. La sexología por parte del Estado todavía no otorga una carta de naturalización a esta rama o exploración de la sexología, y con ello, pues tendríamos hasta este momento que tener que trabajar en cómo vamos a regular principalmente al gremio sexológico que se dedica a la educación y al gremio sexológico que se dedica a la parte clínica. Y creo que en esta lógica nos vamos a encontrar igualmente con una dificultad para efecto de llevar a cabo una suerte de regulación al momento de delimitar nuestro campo de trabajo y de acción. Y es principalmente en la parte de la sexología clínica. Y creo que lo que acontece con compañeros que llevan a cabo el estudio de la conducta en el ámbito de la psicología es un reflejo muy importante a título ahora sí, de tipo de neuronas espejo, que también está aconteciendo en el ámbito de la sexología.
sabemos que para llevar a cabo el ejercicio de la profesión en el campo de la educación, en el campo, perdón, de la psicología clínica, se requiere finalmente una patente por parte del Estado. Esto es, se requiere un título profesional para ejercer finalmente la profesión de psicología. Pero también nos encontramos con una serie de sujetos sociales que llevan a cabo el ejercicio de la llamada psicoterapia, que no requieren, que no se requiere en un momento dado una psicología de base, pero que también existen posgrados que otorgan un reconocimiento de validez oficial a los estudios de aquellas personas que no tienen repito, una formación clínica propiamente de base, pero están llevando a cabo, en este sentido, el proceso de acompañamiento terapéutico a las personas y de manera muy puntual, en en el campo que nos ocupa, el acompañamiento en el ámbito del tratamiento de la psicoterapia sexual. Y pues en ese sentido sí nos enfrentamos aquí a una gran incertidumbre. Dejo tantito de compartir pantalla con ustedes. Toda vez que resulta bastante riesgoso, y lo voy a decir tal cual, que hoy en día una persona que se ostente como sexólogo y sexóloga, lamentablemente hay personas que simplemente toman un curso de fin de semana. Un curso de fin de semana de 2, 3, 4 horas, donde se ostentan con el carácter de sexólogas y sexólogos, y por otro lado, ejercen terapia y ejercen acompañamiento terapéutico. Y esto es una situación bastante delicada, no solamente en perjuicio de a la persona que se le está brindando una atención profesional, sino también en detrimento de nuestra propia disciplina. Porque el día de mañana que algún particular demande una responsabilidad profesional a alguien que se ostenta como sexólogo sin tener una capacitación de base y un proceso de, más que una capacitación, cuente con las credenciales suficientes que el Estado está señalando para efecto de reconocimiento de ese trabajo, pues claro que el gremio de la sexología va a entrar en una mira, porque se va a cuestionar a los sexólogos y a las sexólogas cuál es esta delimitación del campo de trabajo y el ejercicio de trabajo que se está haciendo. Y lo mismo está aconteciendo también con la parte educativa. Llevar a cabo un proceso de educación, y quienes tenemos un proceso de formación en el ámbito de educación sexual sabemos que es un proceso que lleva tiempo en su construcción, lleva tiempo en su formación, y también encontramos en el uso, claro está hoy en día, de las tecnologías en este mundo globalizado, personas desinformando con relación a la educación sexual sin contar con una capacitación en procesos de educación sexual. Y en consecuencia estamos encontrando una problemática de cómo poder frenar a aquellas personas que en su caso pueden lesionar en el ejercicio de su trabajo a quienes se les brinda esa atención en un acompañamiento terapéutico o finalmente en un acompañamiento educativo, sin contar en este sentido con las herramientas. Serían ahorita, digamos, de entrada un poquito algunas reflexiones en torno a esta problemática que se está dando y que, pues obviamente, nos va a dar pie a la siguiente parte de esta discusión que va a entrarse a plantear el ámbito de la necesidad, claro está, de una colegiación y también de un proceso de certificación que como consecuencia pueda brindar un abanico de mayores posibilidades y certeza a quienes recurren, en consecuencia a las personas que nos ostentamos o sustentan como sexólogas y sexólogas, y con ello empezar a generar filtros para poder obviamente consolidar nuestra disciplina el día de mañana en favor obviamente del trabajo que se ha venido haciendo durante más de 70 años en este país para poder arribar al puerto de nuestra profesión. Cierro ahorita esta parte inicial de reflexiones y abro en su momento dado si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario con relación a esta problemática o en relación a estos temas que estamos ahorita disertando. Sí, Norma González te preguntó, ¿qué tamaño fue la muestra del estudio? Ok, la muestra del estudio simplemente fueron 21 personas las que estuvieron dispuestas a participar, que firmaron bueno, en términos de protocolo de investigación, un documento de consentimiento para poder participar en la investigación, y fueron 21 personas las que participaron. Entonces, María Elena Moreno te dice, la sexología en México es un posgrado a partir de licenciaturas como la psicología, medicina, etcétera.
Ujú. Y luego, honor, honor a quien honor merece. ¿Quién es honor? Ya se me fue. Bueno, dice, yo creo que es importante profesionalizarnos. Y Magnolia dice, aquí se van a Tepoztlán, Morelos, y después dan talleres de sexualidad, de mantras, de ángeles, etcétera. Cuando me comencé a trabajar, como cuando comencé a ser presidente de este colegio, yo hice invitaciones a gente que aparecía en internet como sexólogos y les preguntaba, oye, ¿y dónde te formaste? Y la respuesta fue como la que dijiste, no, hombre, tomé un taller de 18 horas. Ya doy terapia, me va muy bien y entonces todas esas cuestiones que están por ahí. Ah, honores María Luisa López. Mi celular honor. Bueno, ya, estas Hola, son hola, las que hola, aparecieron. Sí, soy yo, Eli. sí. Un placer a todos, mucho gusto, buenas noches a todos. Justo, me quedo con la duda si hay ¿cómo se diría? Hay como, pueden haber como procesos legales o no sé cómo llamarle, en el sentido de que hay organizaciones o sobre todo también instituciones, ¿no? Que por unas horas de un taller de sexualidad o educación sexual y luego ya se están acreditando y las personas. Entiendo que también esto implica mucho la ética personal, pero en términos institucionales hay modos de hacer denuncias, demandas o cómo reducir estas prácticas de pseudoprofesionales en sexualidad que por un taller se suscriben como tal. O sea, me quedo con esa duda si hay formas, sí, jurídicas, si es que esa es la palabra, como cómo poder contrarrestar eso. Ok, Elizabeth, ahora sí preguntas una situación un poco compleja. Mecanismos institucionales o jurídicos el Estado los brinda. Si una persona, o sea, la ley es muy clara, si una persona se ostenta para el ejercicio de una profesión o de una especialidad en un momento dado y no cuenta con el título, le hace con la patente reconocida por el Estado para ese título y esa especialidad, se llama delito de usurpación de profesiones. Entonces, lo que se procede en ese sentido, en términos legales, es presentar una denuncia ante el Ministerio Público por el presunto delito de un hecho delictivo que se encuadra en una usurpación de profesiones y en ese sentido la persona tendría que acreditar que efectivamente es sexólogo a sexólogo, tomando en consideración que hoy el día el Estado ya tiene un reconocimiento en términos institucionales de profesionalización. Y la otra mecanismo que ahorita vamos a ver en la segunda parte de esta conversación es el hecho de la vigilancia del ejercicio de la profesión está delegada por parte del Estado a través de los colegios o de las sociedades. Esa es una facultad que el Estado en un momento dado delega a la sociedad civil organizada y le establece en un momento dado cuáles son los requisitos para constituir un colegio de profesionistas y que estos profesionistas tienen la tarea y la misión y la chamba también de vigilar el trabajo profesional de ese campo de especialidad. Entonces, ese sería un segundo mecanismo. Sin embargo, ahorita vamos a ver también algunas aristas y qué es lo que actualmente se está desarrollando en el tema. Pero por ahí Mira, va en ese sentido la respuesta, María Elisa. ok. Perdón, Eli, Eli. Eli. María Elena levantó la mano, pero antes estaba yo. En tu esquema de sexología relacionándose con las otras disciplinas, donde hablas de una interdisciplinariedad, multidisciplinariedad, yo hablo de que la sexualogía, el estudio de la sexualidad, es transdisciplinaria, porque se relaciona con todas y a veces elaboran metodologías entre esas dos disciplinas, la sexología y otra, pero nada más es así. Yo digo que es transdisciplinaria y se relaciona prácticamente con todas. María Elena, Gracias, Paco. Sí, era como am, reafirmando la respuesta que dio Víctor Hugo, es que ha llegado situaciones en donde le piden al colegio hacer denuncias por determinado actuar de algún sexólogo o sexóloga. El caso es que el colegio tiene sus límites
¿no? El quitar una cédula o empezar a entrar a un proceso de esa naturaleza, primero empieza como bien decía Víctor. Primero, la persona afectada tiene que hacer la denuncia. O sea, y llevan el proceso de afectación y entonces si se comprueba que está usurpando funciones, es cuando se le quita la cédula, pero una vez que haya entrado a un proceso judicial. Nosotros solo desde el colegio recomendamos que cuando se hagan una formación en sexología, observen que la institución cuente con el REBOE. En México son pocas las instituciones que lo tienen, ¿no? Y cada persona que ingresa a esta formación debe de concluir con un título y una cédula. Y en muchos lugares, en ciertas funciones, sí ya te lo están pidiendo. Entonces, bueno, eso es como para sumar al comentario que hizo Víctor. Muchas gracias, María Elena. Sí, en el supuesto igualmente que ahorita nos plantea, la dificultad en ese sentido también se reside en que no cuentan ni siquiera con el documento. No cuentan con documento alguno y están. Entonces, aquí, digamos, la sanción no es retirar propiamente una cédula porque no la hay, sino en este sentido, el Estado lo que obligaría en términos legales es a pagar una reparación de daño a la persona en la afectación que se le hizo derivado del supuesto ejercicio profesional que estaba haciendo. Entonces, si estamos hablando de una persona en la que se le brinda un acompañamiento terapéutico sin ser una persona clínica y generó una afectación en ese sentido a la persona, pues tendrá que llevar a cabo una reparación económica de daño a esta persona derivado de ese acompañamiento, con independencia, claro está, de alguna otra sanción que establezca el Estado para ese propósito. Entonces, igual pues habría que plantear el mismo escenario para el aspecto del ámbito educativo, ¿no? Igual en este sentido, tomando en consideración los campos de especialidad, porque bueno, podremos igualmente contar con una cédula de especialidad de alguna área o rama de la sexología, pero si también yo no tengo un enfoque diferenciado y especializado en un campo, pues tampoco puedo yo meterme a un área de la sexología que no es mi campo de expertise y de especialidad, porque voy a incurrir, claro está, en una responsabilidad profesional. Entonces, si yo no me dedico, por ejemplo, su servidor, a trabajar con niños, niñas y adolescentes, en consecuencia, yo no me puedo dar a la tarea de llevar a cabo un proceso de educación sexual en una población en la que yo no tengo una capacitación, una experticia, un acompañamiento de revisión a mi trabajo que se haya dado para efecto de trabajar con niños, niñas y adolescentes. Repito, el enfoque especializado y el enfoque diferenciado en el campo de nuestra disciplina. Ok, en esta segunda parte que quiero compartir con ustedes, que es el área precisamente que va de la mano, claro está, como una suerte de mecanismos institucionales que nos ayuden a llevar a puerto la regulación, solamente quisiera terminar esta parte del ámbito de la psicología, al menos por lo que hace a este aspecto, de que, bueno, existen muchas organizaciones, muchas asociaciones, no vengo a hacer promoción de ninguna, simplemente señalar que, bueno, una de tantas que es la Sociedad Mexicana de Sexología, una de las más antiguas que existen en México, relativamente hablando, permite, por ejemplo, por una parte, no solamente agremiar a personas que se encuentran obviamente, con una patente o un título de personas que estudiaron psicología, sino que también da la posibilidad, por ejemplo, de agremiarse al interior de esta sociedad a personas que no sean psicólogas, pero que cuentan con carreras afines al campo de esa disciplina. Entonces vemos, por ejemplo, y vamos a encontrar a la hora que ustedes puedan hacer un estudio de las diversas profesiones, que hay sociedades que abrazan en un momento dado, por ejemplo, a personas con formación psicoterapéutica que no son profesionistas, y habrá obviamente otras instituciones que sí restringen totalmente el campo para agremiarse, donde solamente se privilegia a profesionistas que se dedican al campo de la psicología. Y este mismo razonamiento en paralelo lo podemos llevar, claro, hasta el campo de la psicología. El otro punto en esta lógica lo es, claro, está la parte de la colegiación y la certificación en el ámbito de la sexología. Y esto obviamente pues reposa sin lugar a duda a una libertad que existe en términos de derecho de asociación que tenemos los profesionistas
en términos del artículo 5º constitucional, en la lógica de podernos finalmente organizar de la manera como a nosotros nos pueda acomodar y nos satisfaga con base a nuestros intereses profesionales. En México sabemos que la colegiación no es obligatoria, a diferencia de otros países, donde sí existe la colegiación obligatoria para determinadas profesiones. Ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la colegiación es obligatoria, por ejemplo, para los abogados y abogadas. Los abogados y abogadas allá en los Estados Unidos no podemos litigar en cualquier estado de la Unión Americana, se limita simplemente al litigio del estado donde se otorgó la certificación y la autorización para litigar, habiéndose adscrito a un colegio de abogados en el estado correspondiente en el que se viva. Aquí no aplica esto. Aquí, por ejemplo, en el ejercicio de mi profesión, un abogado puede litigar en cualquier estado de la República, basta con que tenga el título profesional, y tampoco se requiere en un momento dado la colegiación obligatoria. Ninguna profesión en México es obligatoria su colegiación. Es finalmente una cuestión facultativa a voluntad de parte. Sin embargo, sabemos que esto nos invita a reflexionar en consecuencia cuál es la forma y la manera en cómo nos hemos organizado al interior del gremio de la sexología. Cómo los sexólogas y las sexólogas, tanto históricamente en una revisión que podríamos hacer de nuestra disciplina de hace 50, 70 o 70 años, cómo se ha ido gestando estas formas de organización. Y hoy tenemos, claro está, entre varias opciones, pues tenemos una que congrega principalmente a varias organizaciones que están dedicadas al estudio de la educación sexual y de la sexología, que conocemos en este caso como la FEMES. Aclarando que no necesariamente se requiere estar agremiado a la federación para, en un momento dado, pues tener una suerte de reconocimiento dentro de una forma de agremiarse. Aclarando que la federación congrega asociaciones civiles, no personas físicas. Y dejo tantito de compartir pantalla, porque esto es más que una confusión, pues una pregunta constante y una reflexión que varias personas señalan en el uso de la palabra al decir, yo soy parte de la FEMES como persona física. Y cuidado, tengamos cuidado. Ninguna persona física es miembro de la FEMES. Lo son las organizaciones civiles de las que formamos parte las personas físicas al interior de quienes están afiliadas. Y en consecuencia solamente son personas morales, o sea, organizaciones. Porque por momento pues escuchamos o en las lecturas que se hacen, por ejemplo, en las conferencias, en las pláticas, persona afiliada a la FEMES, yo soy miembro de la FEMES. No, tú no eres miembro de la FEMES, lo es la organización. Claro está que la organización a la que perteneces pues sí cuenta con esa patente o cuenta con esa calidad jurídica. Pero esto es importante porque posiblemente habría que tomar el ejemplo de otras formas de organización. Y ahorita lo vamos a ver en algunas diapositivas, donde, por ejemplo, la Federación Latinoamericana de Educación Sexual congrega no solamente asociaciones o personas morales, también congrega personas físicas con ciertos requisitos. O en el caso de la UAS, la Asociación Mundial para la Salud Sexual. La UAS permite que se agremien a esa institución personas morales, pero también permite que se agremien personas físicas, aclarando que así lo establecen sus estatutos, así lo señala su normatividad. En el caso muy particular de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, solamente permite agremiar personas morales, más no personas físicas. Y bueno, pues estaría posiblemente a reflexión de quienes, a reflexión por parte de las asociaciones que constituyen o están afiliadas, pues un ejercicio en términos de verificar si es necesaria una revisión de esta normatividad que pueda abrir el abanico y posibilidades, tomando como ejemplo lo que acontece, repito, a nivel regional en América Latina o a nivel mundial con estas otras dos organizaciones, para ir obviamente salvando algunos obstáculos de proceso de regulación, en este caso de nuestro campo de especialidad. Y en consecuencia, pues la evolución que se ha dado por parte de la federación, pues a sus 30 años, este año cumple efectivamente la Federación Mexicana 30 años, pues han sido 9 presidentes durante estos 30 años y que se han dado a la tarea de una u otra manera de llevar a puerto pues esta forma de organización hacia un gremio que demanda por momentos pues una necesidad de
de regulación demanda en consecuencia también una necesidad de legitimación social y claro está también de una incidencia política en el campo, claro, también de la educación sexual y de la sexología. Y dentro de este proceso también de revisión posiblemente histórica que pues, tendríamos la necesidad de hacer, en esta forma como nos estamos organizando las personas que estamos dentro del campo de la sexología, habrá que recordar, claro está, el esfuerzo que se hizo en llevar a cabo una profesionalización en el campo de la sexología a través de la institución que en su momento dado jugó muy importante, que se llamó el CAPSEX, que fue el Consejo de Calificación Profesional, donde pues tenía por propósito certificar, calificar a las personas que estaban saliendo de las diversas instituciones, aclarando que el escenario que se está planteando en este momento obedece en un momento histórico en el que realmente apenas se había obtenido el primer reconocimiento de validez oficial de estudios y en consecuencia nos encontrábamos en un escenario bastante diferente, le hace 25 años, donde la manera como podía posiblemente llevar a cabo pues un visto bueno del trabajo que esa persona podía desempeñar, pues era a través finalmente de este órgano que jugó un papel muy importante. Y hoy en día, si bien es cierto, pues los colegios, por la Ley General de Profesiones, establecen que son las instituciones encargadas, posiblemente, y ahorita lo voy a dejar como reflexión final en la plática, el CAPSEX al interior de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología pudiera todavía jugar un papel importante en estos procesos de certificación o ayudar con los colegios en los procesos de certificación. Y ahorita más adelante lo voy a plantear en qué términos. Y en consecuencia la vigilancia de nuestro ejercicio profesional, como lo estoy comentando, pues por un lado, en el aparato jurídico, a través de toda esta reglamentación que el Estado nos da para efectos no solamente de llevar a puerto el ejercicio de nuestra profesión, sino también de la vigilancia que están haciendo, en este caso, los colegios o las sociedades que tienen, como lo señale, conforme a la Ley General de Profesiones, esa obligación. Y por otro lado, claro, está el carácter ético en el ámbito también de regulación para la vigilancia del ejercicio profesional, que también compete, en este caso, pues a los colegios en ese sentido. Y con ello, pues recordemos que la importancia de una otra forma de los colegios de profesionistas, pues va encaminada a esta vigilancia, pero no solamente cumplen con esas funciones, cumplen una cantidad de funciones los colegios y que a veces olvidamos la importancia de los mismos. No tenemos una cultura de estar colegiados, no tenemos una cultura de que se genera finalmente una mayor certeza y seguridad jurídica, no solamente para la persona que se agremia al interior de un colegio, sino también para las personas a las que están brindándose esos servicios profesionales, porque hay una institución que está respaldando a ese profesionista de una u otra forma con relación al trabajo que está desarrollando. Y si vamos en su momento dado a evitar estas lagunas que se están dando con relación a las personas que se ostentan como sexólogas y sexólogas de un curso de fin de semana, en consecuencia son mecanismos institucionales que nos pueden ayudar a generar filtros con relación a aquellos profesionistas que pues están llevando a cabo pues un ejercicio indebido en este sentido del trabajo que se desarrolla. Y bueno, pues podríamos citar, claro está, pues una serie de colegios que son pocos que actualmente existen, en este caso pues el colegio en ese sentido, pues tenemos ahorita, hoy por motivo de invitación a esta charla, que pues ha sido obviamente pues un trabajo sistemático y que de una u otra forma, pues en este caso, por lo que hace el colegio, es una asociación que se encuentra afiliada al interior de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Pero encontraremos también otros colegios, posiblemente de reciente creación, como es el Colegio de Profesionistas de Sexología en Aguascalientes, que no es un colegio que esté afiliado a la FEMED, pero es una institución que brinda también un proceso y que cumple con determinadas características y que derivado de ello, pues empezamos a ver que en los estados el día de mañana es posible que se empiecen a reproducir los colegios de profesionistas en función de las ofertas educativas, lo cual, pues claro está, resulta benéfico para el propio desarrollo de nuestra disciplina, porque serán obviamente determinados filtros que puedan generar mayor certeza a quienes recurren a los servicios profesionales de quienes se ostentan como sexólogos. Y con ello, pues nos encontramos aquí en este dilema. ¿Cómo vamos a generar un marco regulatorio a todo un gremio de profesionistas
si habemos profesionistas que estamos incorporados por un lado a una federación a través de asociaciones, pero por otro lado existen profesionistas que no están afiliados a una federación, pero que también finalmente cuentan con una patente, con reconocimiento por parte del Estado para el ejercicio finalmente, en este caso, de la especialidad. Y llevando a cabo una revisión normativa, lo que nosotros como abogados y abogadas llamamos el ejercicio de un derecho comparado, esto es revisar una serie de estatutos de diversas asociaciones, de diversas federaciones, ahora sí que en el trabajo de ver cuál ha sido la normatividad y la experiencia que otros colegios de diversas profesiones tienen, es interesante observar y arribo a esta pequeña conclusión. Aclaro que no es conclusión, más bien arriba a este siguiente razonamiento. Con independencia de que una profesionista pueda o no estar afiliado a determinada institución o a determinado colegio, se genera una figura, digamos, una figura jurídica, si no es alternativa, pero sí una figura jurídica que empieza a salvar algunos obstáculos para el proceso de regulación, que son de una u otra forma también los llamados colegios mexicanos de certificación o los colegios de certificación propiamente. Y esos colegios de certificación hacen las veces de coadyuvar con los colegios de profesionistas que llevan a puerto las certificaciones respectivas. ¿Y qué chamba o qué es lo que hacen los colegios de certificación? Los colegios de certificación lo que hacen es evaluar al profesionista, en tanto que quien certifica es el colegio. Y en consecuencia se genera un binomio entre instituciones, claro está, a través de convenios de colaboración, a través de acuerdos entre profesionistas para llegar a estos procesos de filtros que decantan una mayor vigilancia en el ejercicio y en el desarrollo del trabajo, porque por un lado los colegios que certifican evalúan, repito, y por otro lado los colegios en su momento, más bien el colegio certificador hace las veces de evaluar y el colegio en un momento dado certifica a esa persona ya con efectos de reconocimiento de su trabajo. Y estos colegios pueden estar o no afiliados a las instituciones. Y esto da la posibilidad, en consecuencia, de poder, digamos, en el caso muy particular de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, plantear la posibilidad de esa figura que anteriormente se llamaba CAPSEX, que evaluaba, o llámenle posiblemente con otro nombre. Posiblemente haya la necesidad de generar una nueva asociación civil que tenga por propósito generar un proceso de evaluación a través de estas llamadas colegios de certificación. Esta figura de antaña llamada CAPSEX, que hoy podría tener un nombre diferente, podría nuevamente generar este binomio de trabajo de coadyuvancia con los colegios, en donde pudiese arribarse a una mayor vigilancia y una mayor certificación para el trabajo que constantemente estamos haciendo. Y que también podría dar la posibilidad de evaluar a personas que no necesariamente se encuentren al interior de alguna de las organizaciones que forman parte de la federación. Todo dependerá de cuál sea el convenio de colaboración que se establezca con relación a esta figura, y llamémosle híbrida, que ayuda a coadyuvar para efecto de la vigilancia y el trabajo profesional que se realiza al interior de los gremios de profesionistas. Y claro, también la parte del código de ética que está muy relacionado al tema que estamos hablando, porque señalé que no solamente es la vigilancia en términos jurídicos, sino también la vigilancia en términos éticos, y que claro está que para arrastrar también un código de ética al interior del trabajo dentro del campo de la sexología, hay que tener de entrada nuevamente las láminas que al principio compartí con ustedes, tener que delimitar perfectamente cuáles son los campos de aplicación de cada una de las ramas de la sexología para poder también elaborar códigos de ética, porque no es lo mismo un código de ética para un sexólogo clínico que un código de ética para un educador sexual. Y muestra de ello es, y ahora sí que para muestra un botón,
tenemos, bueno, por un lado, por lo que hace a la federación, pues una propuesta de un código de ética que está en trabajo, está en discusión con relación a estas propuestas que se están trabajando para efecto de regular la vigilancia profesional, pero también tenemos a nivel América Latina, claro está, ya el código de ética por parte de la FLACES, como un referente a menos inmediato o próximo que podemos encontrar a nivel regional como experiencia de la que podríamos rescatar. O igualmente, claro, está la normatividad al interior finalmente también de la UAS, donde tenemos, claro está, pues códigos de principios, primeramente un documento como principios generales que decantan hacia todos los profesionistas en este sentido, pero por otro lado también códigos ya muy particulares en función de los campos de especialidad. Y pues, bueno, uno de los tantos, aquí está los estándares internacionales que regulan, en este caso, el ejercicio de la especialidad de la medicina sexual, pero lo tiene también de la educación sexual, lo tiene de la llamada figura de la consejería, que es una figura anglosajona en ese sentido, que también en un momento dado, pues lleva a cabo el campo de regulación en función del trabajo que se está desarrollando. Cierro en un momento dado un poquito estas reflexiones donde un marco obviamente regulatorio con relación a nuestra profesión o a nuestra disciplina resulta complejo, porque requiere un análisis de orden multifactorial para poder aterrizar un documento de carácter técnico. Un documento en donde, por un lado, es necesario hacer una revisión, claro está, histórica de los procesos que ha tenido nuestra disciplina para entender cuál ha sido la dinámica a la que hoy en día en tiempo presente nos encontramos. Segundo, hacer una revisión puntual de cuáles han sido los trabajos pretéritos y esfuerzos que se han generado para poder llevar a puerto una regulación y vigilancia del trabajo de nosotros los profesionistas en este campo. Verificar, claro está, cuál es en tiempo presente las instituciones que brindan y cuáles son en un momento dado sus marcos de regulación. También está en un momento dado, pues, cuál es la intervención del Estado, que finalmente, pues, todo este aparato del que estamos ahorita comentando, pues, tiene un impacto finalmente del Estado, porque el Estado es el que determina qué profesionista o qué profesión se tiene que regular para efecto de una patente, qué especialidad lo tiene que hacer, a través de qué colegios se tienen que constituir legalmente. De una otra forma, es el Estado el aparato regulador de cualquier campo de trabajo profesional, con independencia de la libertad que nos brinda el propio Estado en nuestros derechos de asociación y nuestros derechos de cómo poder articular de una otra manera, en mejor medida, el trabajo de la vigilancia por parte, en un momento dado, de los profesionistas. Dejo de compartir esta parte y esta pantalla para igualmente escucharles en algunas reflexiones con relación a esta segunda parte de la disertación. Mira, Marta Gutiérrez, hablando de las demandas por usurpación de funciones, dijo, inclusive, cómo promocionamos nuestro trabajo para evitar justamente justificaciones, problemas legales o usurpación profesional. Y bueno, yo estaba reflexionando con todo esto que dijiste, que me parece muy bien. Lo de CAPSEX, revivirlo, me parece de fundamental importancia. Creo que lo ideal sería que la gente se colegiara. Eso sería lo ideal. Porque FEMES, aunque se trabaje sobre un código ético, a mí me parece que la ética es un ejercicio personal, es individual. Sí, están las normas morales y entonces yo digo voy a hacer estas, no voy a hacer estas. Es un trabajo, una reflexión ética, diría Graciela Hierro, y es ineludible. Pero la FEMES puede hacer nada con que la gente, con que un individuo cometa un acto poco ético. En cambio, si hubiera una comunicación, yo estoy así pensando en voz alta, de la FEMES, sí, no, de la Comisión de Ética con el colegio sobre un individuo que realizó un acto poco ético y que está colegiado, ahí sí se podrían ejercer algún tipo de amonestación, sanción, pero la FEMES se me hace que no, ¿no? Entonces, y lo de estas instancias para certificar también parecen sensacional. La experiencia con CAPSEX fue muy buena porque ahí la evaluación nos la hicimos entre nosotros
y te caía bien o te caía mal, pero pues el chiste era ver cómo trabajaba esa persona. Creo que eso hace mucha falta. De momento, el colegio, hasta donde recuerdo, no puede certificar, ¿sí? Hasta donde yo recuerdo. Pero ustedes me dirán, el pie veterano de aquí, del colegio. ¿Alguien más quiere agregar algo comentar sobre esto que dijo Víctor, que me parece por demás interesante? Yo. Susana. Adelante. Eh, Te escuchaba, Víctor, y pensaba en lo complejo que es elaborar un código cuando se reúnen a profesionales tan distintos. Y creo que ahí sería muy importante entender cuál es el campo de acción que tiene cada profesión. Aunque reúna psicólogos, abogados, médicos, yo no puedo ejercer, yo soy psicóloga de profesión, yo no puedo ejercer las funciones de un médico y tampoco las de un abogado, aunque esté en ese campo, ¿no? Creo que también es importante hacer esas acotaciones de que aunque estemos trabajando en ese tema, tenemos una profesión que tiene ya una base, un objeto de estudio y que hacer otras funciones que no me corresponden, eso también es usurpación de funciones, ¿no? Esa reflexión tenía con lo que comentaste. Gracias. Al contrario, gracias, Susana. Por ejemplo, ahora sí que me voy a poner yo de ejemplo y me voy a poner totalmente de pechito, como decimos coloquialmente. Mi papel dice que soy abogado. Y tengo un papel y el Estado dice que yo soy abogado. Pero también, como soy una persona muy inquieta en el conocimiento, pues, hoy en día, claro que ya no sé qué soy y parezco ajonjolí de todos los moles. Pero con este comentario lo que estoy diciendo es, tengo también un papel que me dice que tengo una especialidad en terapia de pareja, cosa que también tengo un documento que me avala por parte del Estado con esa facultad. Yo nada más les pregunto, siguiendo un tanto el razonamiento que nos invita ahorita Susana. Un abogado que no tiene formación clínica puede llevar a cabo también el ejercicio de un acompañamiento terapéutico. Me estoy poniendo yo como ejemplo totalmente, ¿no? En esa reflexión. Esto es, en términos de lo que venimos comentando, una persona que no cuenta con una capacitación profesional o que no cuenta igualmente con un entrenamiento o que no cuenta con una expertise o una vigilancia del trabajo que está desarrollando con relación a un área en la que quiere incursionar o que el Estado le reconoce, al menos en términos teóricos, que cuenta con un conocimiento técnico para desarrollar, porque eso es una patente, el Estado dice que tienes ese conocimiento para desarrollar, ¿puedo llevar a cabo también el ejercicio terapéutico? Pues si tienes cédula, sí, porque te lo expidió, porque el Estado aprobó a esa institución para que te la expidiera. Ahora, lo común en este país es que ese tipo de ejercicio, psicoterapia y acompañamientos, se requiere que se tenga una formación en ciencias de la salud. Y por eso es que la gente que es médica o médico en grado, en nivel de grado, entonces puede hacer posgrados en esas áreas y te pueden expedir una cédula. Y para que te expidan una cédula, el Estado mexicano o un Estado de la República, porque según el artículo, si mal no recuerdo, me corriges, abogado, 41, que habla de el pacto federal, pues entonces se podría trabajar en todo el país y podría haber generado su cédula. Pero de eso se encarga el Estado, ¿no? Entonces, es decir, el Estado mexicano. Entonces, si le dio un REBOE y hay un programa registrado y lo aceptó, pues eso es legal. Si tú tienes esa cédula o esa patente, pues estás avalado por el Estado mexicano.
Ahora ya estos asuntos concretos, bueno, la pregunta sería, ¿tienes una cédula profesional para trabajar ¿qué dijiste que es? Terapeuta de pareja. Especialidad en terapia de pareja. Especialidad en terapia de pareja. ¿Tienes la cédula que te otorgó El Estado se me otorgó finalmente, concluí los estudios, el Estado me reconoce que cuento con esa especialidad y en ese sentido nos encontramos, digamos, yo vería, digamos, una respuesta en dos sentidos. Por un lado, comparto el punto de vista que señalas, efectivamente, en términos legales, el Estado ya me reconoció con un efecto de patente y dice que tengo el conocimiento técnico y teórico para llevar a puerto el ejercicio de ese trabajo. Sin embargo, también tenemos la otra cara de la moneda, que es la parte de la ética profesional, donde también tendríamos que tener presente el ámbito de la responsabilidad. En ese sentido, que se detenta en una persona para efecto de ayudar profesionalmente a otra. Y aquí viene el cuestionamiento. Yo, abogado, cuento con la capacidad, con la experiencia, con el expertise, con el entrenamiento para llevar a puerto el acompañamiento terapéutico, con independencia de que el Estado me haya otorgado un documento con efecto de patente para ese propósito. En mi caso, como servidor, respondo no. Y entonces entra la parte de la ética profesional, donde entonces tendría yo, en términos de una responsabilidad, aceptar mi limitante y, en consecuencia, no llevar a puerto el ejercicio de esa parte. ¿Por qué? Porque no cuento con una preparación práctica y un acompañamiento y entrenamiento para ese propósito. Pero estaríamos, claro, está hablando dentro de la parte de la ética profesional. Pero entonces, ¿para qué buscas? Espera, pero vámonos en orden. Perdón, sí, sorry. Sí, Lo que porque pasa es que son cosas muy complejas y cuando Víctor lanza esto, me parece muy provocador y estoy de acuerdo que no es un diálogo, les ofrezco una disculpa, Paco, porque no se trata de un diálogo, pero entonces, ¿cuál es la idea, moderador? Porque entonces pregunta y él mismo se responde y entonces, ¿cuál va a ser la mecánica? ¿Lo ponemos en el chat para que no? Tú dinos. Sí, Paco. sí, habíamos dicho que se pusiera en el chat, pero está bien. De todas maneras, yo iba a preguntar lo que tú estás preguntando. Me surgió la misma inquietud. Entonces, ¿para qué meterse a estudiar una especialidad? Nada más es para acumular conocimientos. Está muy bien, es excelente. Y si tú dices, no tengo el expertise, después de tomar una especialidad, lo que siguen son supervisiones. Son supervisiones y no son nada más de 2 días. Es un buen de tiempo y entonces uno va decidiendo si tengo la capacidad para realizar esto. Ahí sí viene lo de la ética. Pero si es por tomar cursos y cursos, pues tómalos y no los ejerzas y está muy bien. Pero si lo quieres ejercer, yo diría, bueno, tienes hasta una bondad, porque los abogados también tienen, algunos abogados tienen esa capacidad para preguntar y para conocer las reacciones de la gente que fortalecería esa cuestión. Todo se puede fortalecer, pero coincido, la ética resulta de fundamental importancia y lo que importa aquí es cómo te sientes tú. Si tú dices, me falta, no lo hago, felicidades, aunque tengas la especialidad. Perdón, y va Magnolia, y creo que Norma después. Ok, pues yo aprovecho que Víctor Hugo dijo que se pone de pechito y mis respetos para ti, qué bueno, porque eso habla de tu honestidad. Y yo, sin embargo, estoy de acuerdo contigo o sea, dice Norma, con todo respeto, tú mismo dices, tú mismo te respondes, porque de eso se trata justamente. Él dice, yo estudié esto y la verdad no lo puedo ejercer. Y como dice Paco, tú puedes estudiar lo que quieras. O sea, claro, yo puedo estudiar un curso de astrofísica y soy psicóloga, ¿no? Ahí es cuando va la ética, de decir, a ver, entonces lo hago o no hago. Pero te voy a decir, decía Elenita, pero si te da el reboe, es que sí. O sea, aunque tengas una cédula, perdóname, pero aquí, bueno, yo hablo de Morelos, ni modo, pero aquí tú conoces al director del IEBM, que es el Estudio de la Educación Básica, y te da la afiliación al IEBM. Y así, y es en muchos estados, ¿eh? O sea, no nada más Morelos, está el Nabo en Morelos, pero, o sea, entonces tú dices, pues, ¿y qué?
nosotros somos una escuela de trabajo social y yo conozco la escuela y digo, no manches, o sea, pero tenemos el REBOE. Entonces, es eso, o sea, yo creo que tiene que ver con la ética. O sea, cuando estudiamos, yo soy licenciada en educación preescolar, ¿no? Soy licenciada en psicología. Y yo decía, es que yo que quise siempre ser educadora y quise, o sea, para trabajar educación de la sexualidad, porque yo soy sexóloga educadora. Soy psicóloga, pero nunca me ha interesado, ni me gusta la clínica, ¿no? Me he enfocado mucho a la sexología educativa y me he enfocado mucho a la sexualidad y discapacidad. Por eso por ahí se me hizo la cara de Rosana muy conocida. Entonces, entonces cuando digo, bueno, y me dicen a mí, me han dicho mis compañeras psicólogas, no importa, tú eres sexóloga, atiéndela. Yo digo, no, no, no la voy a atender. Y tengo amigos que tienen la especialidad en clínica y dicen, no, pues hazle así y así y así, no lo voy a atender. Entonces, esa es una cuestión, como dice Víctor Hugo, o sea, es una cuestión de ética y de decisión. Entonces, claro que podemos tener las cédulas, pero pues lo puedo ejercer, ese creo que es la pregunta. Gracias, Víctor Hugo. Y aquí dos que vienen juntas, dice María Elena Moreno. Si el Estado dio el REBOE, es porque la institución tenía la currícula, las instalaciones, el profesorado apropiado para capacitarte. Bueno, pues, teóricamente se me hace, ¿no? Y dice Susana, desde mi punto de vista, quien otorga diplomas y certificaciones tiene la obligación de garantizar una buena formación, no regalarlos, o peor, venderlos. ¿Mm? Por eso se me hace que las personas que no asistieron a escuchar hoy estas provocaciones de Víctor Hugo se están perdiendo de mucho. Pero bueno, adelante, Víctor Hugo. Y de hecho, igual, en ese sentido, recordemos que habrá que ver qué tipo de profesiones también estamos hablando, y hace rato lo acaba de comentar en ese sentido, creo, Susana, si ahorita mi memoria no me falla. Eh, Hay profesiones que demandan en su preparación una práctica. El ejemplo más representativo lo es la medicina. Pero hay otras profesiones que no necesariamente demandan en el proceso que el Estado otorga una práctica. Tan es así que la misma Ley General de Profesiones establece que para eso, bueno, en teoría se entiende que hay un servicio social, que es una parte incipiente de aproximarse a nivel teórico a esa práctica profesional, pero no suficiente con eso. Una vez concluido los estudios profesionales o de grado, el Estado otorga la posibilidad de las prácticas profesionales. Y hay esa figura en la que yo, profesionista, acabo de salir de la facultad, no tengo expertise ni conocimiento de nada. El Estado me da la posibilidad de llevar a cabo prácticas profesionales y puedo adscribirme a una institución que da esa posibilidad para que la persona cuente y vaya agarrando el expertise necesario dentro de su profesión. Entonces, habría, como bien se señalamos, delimitar el campo de actuación de la profesión y de qué profesión estamos hablando que nos demande en consecuencia una expertise y una teoría sobre el particular. Ok, Víctor, está Marta. Y lo del servicio social, habría que ver, porque hay algunos que el expertise lo agarran en ir a sacar copias o comprar los cafés. Pero bueno, Marta. Bueno, le voy a poner un poco más de complejidad a esta discusión. Sí, en mi caso, por ejemplo, mi formación inicial es pedagoga. Hice la especialidad en educativa y la maestría, pero la vida me fue llevando a la práctica en trabajar la clínica. Entonces, resulta que yo conocí por ahí un caso en donde estuvo justamente en riesgo que le quitaran su cédula profesional a un colega porque su primera formación correspondía a letras hispánicas. Entonces, sí, y las dos cédulas, ¿no? Una por usurpación y la otra por no sé qué cosa. Entonces, ahora sí que me acalambré
porque mi formación inicial era una cuestión educativa y yo ya estaba ejerciendo la clínica y tenía la formación clínica, tengo la formación clínica. Entonces, lo que tuve que hacer, y eso así como muy a mi, pues a mi edad y que no correspondía, etcétera, fue hacer la licenciatura en psicología para protegerme, porque también estaba prácticamente en el mismo caso que la compañera. Entonces, es como en qué camino ando y a dónde voy y qué quiero y cómo lo quiero y protegerme. Porque a mí, en mi caso, sí realmente me asustó. Sobre todo cuando yo estaba viviendo prácticamente de la profesión de la sexología clínica. Y lo hice, bueno, animada porque obviamente la formación que yo recibí era muy buena, fue muy buena en ese momento y los maestros que tuve, etcétera, etcétera. Y la práctica ya era considerable. Entonces ya fue, esa cédula de psicóloga fue más bien como una parte, pues no sé cómo llamarlo, pero qué bueno que la tengo porque eso me da seguridad legal. Ajá, entonces son como caminos por donde uno va transitando y habrá que ver en esa propuesta de certificación cuál es el camino que cada cual ha recorrido. Porque, digo, hay compañeros que yo sé que hacen excelente trabajo y no corresponde su formación inicial, ¿eh? Y son excelentes. Entonces, habrá que ver la certificación hasta dónde llega, incluso hasta invitarlos a que tengan otro tipo de formación, así como, ¿no? En psicología, como en mi caso. Pero bueno, ese era mi comentario. Roxana. Gracias. Bueno, varias cosas. Voy a tratar de apurarme. La primera, con respecto a los colegios de profesionistas de los que estamos hablando, y ya están, o sea, disculpen mi ignorancia, ¿no? Y a lo mejor ya lo hablaron y yo también entré tarde. Son colegios reconocidos por la SEP como colegios de profesionistas, o sea, están registrados, porque ya ven que solamente pueden ser 5 por estado, derivada del artículo 5º constitucional, el reglamento de profesiones. Si están, entonces dentro del código de ética, dentro de los estatutos debe de venir la parte de denunciar malas praxis, y sí tendrían, digamos, sí serían un órgano jurídico que podría hacer esas denuncias, según mis conocimientos con respecto a los colegios de profesionistas, y por tanto podría. Por otro lado, yo pregunto, yo soy mercadóloga de profesión originalmente. Cuando yo empecé mi camino en el tema de la sexualidad hace 15 años que me accidenté, yo igual que Víctor, ¿no? Donde dices, bueno, he estudiado muchas cuestiones de sexualidad porque me interesan en lo personal y como apoderarme de ese conocimiento, ¿no? Y entre otros diplomados, por ejemplo, pues los diplomados que nos reconocen de las universidades, que tienen hasta un número, la pregunta es, o sea, ¿qué sucede si nosotros, yo por ejemplo, bueno, yo no doy nada de cosa de terapia clínica ni nada. Sí doy talleres de sexualidad a las personas que viven con una condición como yo, específicamente, no a otras condiciones de discapacidad. Pero quiero preguntar, de todas formas, estos diplomas que dan, que tienen, o sea, que lo firma el coordinador de la Facultad de Psicología dentro de Escuela de Trabajo Social y de no sé qué tanto, ¿cuál es el alcance? O sea, ¿qué es lo que permiten esos diplomados? O sea, porque si no, también entonces a la gente se le vende la teoría de que tú puedes con un diplomado, por ejemplo, como lo dice Víctor, ¿no? O dar una terapia
de pareja, te dan ese diplomado, ese diploma, cuando no lo puedes hacer. O sea, porque entonces la regulación tendría que ir en dos sentidos. Sí en las personas, pero también hacia las instituciones, que entonces permiten que personas que no están en el área de la salud que le corresponde, les permitan el acceso, les den un documento que tiene una validez oficial para después decir que no pueden ejercer porque no tienen la formación previa. Ese es como un comentario, pues, que ese es mi caso. Y también me pongo de pechito, como dice Víctor, ¿no? Ok, Paco, tú me dices si puedo hacer uso de la palabra. Sí, sí, por favor, tú nos Vale. diriges. No, ¿cuál? Ok, creo que aquí habría que hacer una diferencia puntual respecto ahorita de la pregunta que estás formulando, Roxana. Una cosa son estudios con reconocimiento de validez oficial y otra cosa son capacitaciones, llamémosle así ahorita en el uso de alguna palabra, que cuentan con un respaldo institucional. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando tú tomas un diploma, un curso, un taller, ponle el eufemismo que tú quieras, que cuente con un aval institucional, o sea, con una institución que respalda esa capacitación, se entiende, claro está, que esa capacitación que estás llevando a puerto, pues tiene un plus, a diferencia de otras instituciones que no brindan ese aval institucional, porque se entiende que esa institución pues tiene un prestigio, tiene una trayectoria, tiene ya finalmente por parte del Estado, pues una suerte de reconocimiento a esa institución. Pero eso no se traduce que puedas llevar a puerto el ejercicio de esa situación. Simplemente se toma a suerte de una capacitación que es parte, claro está, también de la obligación de quienes somos profesionistas de estarnos actualizando constantemente en los temas sobre la base de la línea de trabajo que cada una y cada uno de nosotros tengamos. Entonces, si tú cuentas con un diploma en específico, si no es, por ejemplo, una línea de trabajo o el ejercicio básico de tu profesión, pues obviamente el llevar a puerto los acompañamientos respectivos, pues en términos legales, desde el punto de vista jurídico, no podrías tú desarrollar, claro está, un acompañamiento profesional a una persona si no cuentas tú obviamente con una patente para llevar a puerto ello. Puedes, claro está, sí, capacitarte en temas. Sin embargo, repito, eso no te hace con facultades para poder ejercer en ese sentido. Muchas gracias. O sea, yo sí entiendo, yo, por ejemplo, aunque tenga de terapia de pareja y no sé qué, yo no doy eso, ¿no? Pero sí me interesa tomar, o sea, me interesa aprender, ¿no? Pero por otro lado, también cuando la gente, las escuelas ofrecen cursos con esa promesa de conviértete en un no sé qué, creo que la sanción tendría que ir también hacia la escuela, como colegios de profesionistas, ¿no? Claro, hay una responsabilidad subsidiaria en este sentido al momento que está siendo delegado por parte del Estado esa responsabilidad al colegio. Porque el Estado lo que dice, digamos en términos coloquiales, es yo no puedo con toda la chamba. Sí, Como sí, no sí. puedo con toda la chamba, es a ti, sociedad civil, te voy a delegar esa responsabilidad. Pero claro que está que esa responsabilidad va a llevar aparejada, valga la redundancia, una responsabilidad. Y si en la vigilancia que te estoy delegando estás haciendo mala chamba de vigilar, es obvio que habrá una repercusión respecto a ese trabajo que estás desarrollando, como actividad delegada por parte del Estado de orden subsidiario, ¿no? Ok, gracias. Adelante, Víctor. No, ya por ahí no sé si en ese sentido hay alguna otra pregunta, comentario. De hecho, bueno, el otro día justamente estaba leyendo y con esto voy un poquito perfilando mi última Espera, comentario. está Magnolia, perdona. Perdón, sí. Es rapidísimo, Víctor. Esto que tú comentas me parece súper importante, porque lo que yo he visto, por ejemplo, cuando he trabajado con esto de la mujer, con salud, con educación, lo que yo veo es que muchas asociaciones civiles dan talleres de sexualidad.
y hablan del sexo seguro y sexo protegido y talleres de sexualidad y el reconocimiento de tu cuerpo y de sexualidad. Y yo conozco a las personas y yo digo, bueno, ¿por qué este tema que obviamente es amplísimo, es interesantísimo? Yo he preguntado, ¿y cómo le hacen o dónde se han preparado? Claro que no me quieren decir mucho porque saben que soy sexóloga. Entonces me dicen, no, sí, yo sí, nuestro equipo se preparó y nosotros, y eso lo hace, por ejemplo, se hace mucho acá en DIF. En DIF es en todo el estado. Yo visito los DIF y yo veo que están dando talleres de sexualidad y yo digo, ¿pero quién les enseñó? ¿O quién les dijo que estén diciendo eso? Pero a mí ya me alucinan. Como Morelos está tan chiquito, yo que a todo mundo me conoce, ¿no? Entonces yo digo, pero ¿cómo se atreven? Pero somos es de AC. ¿Quién sabe qué AC? Yo digo, híjole, qué peligro, ¿eh? Qué riesgo, de verdad. Es una situación compleja. De ahí que pues ahora sí Perdón, que paréntesis, yo, Eli, perdón por atravesarme. Esa situación pasa aquí mucho en San Cristóbal de las Casas, muchísimo. O sea, todas, y sobre todo también hablan de violencia sexual. O sea, aquí sí, se da muchísimo lo que comparte la compañera Magnolia. Y ya, perdón, cierro. gracias, Elizabeth. Sí. De ahí que pues un poquito el motivo de la plática vaya encaminado, ¿no? Un poquito a reflexionar, a hacer estas reflexiones en voz alta, ¿no? Porque coincidimos, creo yo, que tenemos una preocupación con relación a lo que está aconteciendo, ¿no? Y creo que es necesario en esta lógica, como bien lo comentaba hace rato Norma, revisar puntualmente cada una de las situaciones y igualmente buscar, bueno, qué mecanismos podrían ser, porque esto no es una receta de cocina, que esto es A o esto es B, sino pues alguna suerte de caminos que nos ayudan en términos de una voluntad política y de responsabilidad de ciudadanía a llevar a puerto, obviamente, pues una mejor regulación en el ejercicio de esta disciplina. En ese mismo sentido, mira, Susana te dice, la falta de regulación hace que proliferen múltiples formaciones que carecen de calidad y compromiso con nuestra profesión. Totalmente de acuerdo. Aclarando que lo que estamos viendo dentro de la sexología, lamentablemente, bueno, no es lo único que acontece en la sexología, ¿no? Acontece en muchas profesiones, en muchas profesiones. Y nuevamente me pongo de apechito, mi profesión. Mi profesión tiene una fama que habla por sí sola, ¿no? Y la razón por la que mi profesión habla por sí sola es precisamente por una falta de regulación gigantesca al gremio de abogados y abogadas. Porque efectivamente, al no haber una colegiación, abogados y abogadas desarrollamos o nos metemos a campos de especialidad que no son nuestros y queremos estar incursionando por tomar simplemente la representación o la asesoría legal de alguien para sacar en un momento dado una consulta jurídica o un costo por el trabajo que se desarrolla. Entramos a escuelas que en su momento dado, si se me permite la expresión coloquial, conocidas como patito, simplemente que van a brindar un documento para efecto de obtener nada más pues un papel que me sirva para propósitos o efectos de un determinado campo o ejercicio. Y pues bueno, acontece esta situación en muchas profesiones, no está exento de este análisis que estamos haciendo no solamente a la sexología, ¿no? Y cierro de mi parte con una reflexión. Justamente el otro día estaba leyendo un libro de sexualidad para personas con discapacidad y en una de las páginas que estaba yo dando lectura me recordó mis años de formación sexológica, que no me dejará mentir en este sentido Paco, porque ustedes sabrán, a título anecdótico, pues fue mi maestro uno de mis maestros de formación sexológica ya hace más de 20 años. Pero sí, en esa lógica, decía Masters y Johnson en el libro, obviamente tradicional que conocemos de los padres ahora sí que de la sexología clínica contemporánea, obviamente en el libro, claro está, pues de la sexualidad humana. Y cito en este sentido, la terapia sexual ofrece una espléndida oportunidad para ayudar a una pareja y a resolver dificultades. Pero también, como afirma Masters y Johnson, la asistencia a un seminario de fin de semana
no califica para el ejercicio de esta actividad profesional. Y creo que es lo que estamos viviendo en tiempo presente, en este sentido, por lo que hace a nuestra disciplina y que nos enfrentamos a este reto para efecto de llevar a puerto pues una regulación principalmente de quienes, ante una falta no solamente de ética, sino también de responsabilidad, estamos viviendo día a día. En esta lógica, pues les agradezco yo en ese sentido igualmente la participación, la posibilidad de dialogar en voz alta. Y adelante, Paco, ahora sí que tú tienes la batuta aquí. Bueno, pues ha sido una sesión que si le vemos el tiempo, es 1 hora 45, pero si les pasó como a mí, pues se me fue como agua. ¿Por qué? Porque salen muchas cosas, porque se oyó lo que dice mucha gente que ha padecido esas cuestiones. Magnolia, hay gente que es muy audaz. ¿Cuántas de las personas que estamos aquí no nos aventamos a dar talleres y otras cuestiones porque lo tengo que preparar muy bien, porque lo tengo que pulir? Y hay gente que se lanza y da talleres a diestra y siniestra. Me choca un poco, y estas son broncas mías, que veo los chats que tenemos y están llenos. Ahorita si se echan un clavado, las comunicaciones de esto que dijeron aquí, que dijeron allá, y cuánta gente se pierde estas cuestiones, ¿no? Como lo que nos dice Víctor, porque además podemos sacar lo que nos está aconteciendo y que va a servir para pulirnos, ¿no? Para aprender. Y yo creo que estas inquietudes, estas provocaciones que mandas, nos sirven mucho a todas y cada una de las personas que estamos aquí, porque nos pone a reflexionar, eso ponerse de a pechito, como lo hicieron Roxana, Marta y tú, y creo que todas las que estamos aquí, de alguna manera lo hemos hecho, sirve para cuestionarnos. Yo diría que sí, cuestionarnos qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, ¿no? Y darnos cuenta que pues que vamos a seguir creciendo a cada momento, a cada instante. Sí, Masters y Johnson con un montón de cuestiones que hicieron, que fueron sentando ahí preceptos y datos, trabajar muy, 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 muy duro, porque bueno, revisaron más de 10,000 encuentros sexuales, e hicieron aportaciones que se han ido modificando algunas, pero que otras persisten. Y esto que estás haciendo tú, a mí me parece esencial porque son cosas que llevamos aquí en la mente y que decimos, y que me parece que muchas de las personas, yo diría que las que están aquí, sí se lo han cuestionado y se han dado cuenta que muchas veces, bueno, cuando menos yo, nos hemos equivocado, pero somos capaces de reconocerlo y pedirle ayuda a otra persona. Y esto que haces, estas responsabilidades que debemos adquirir las personas que estamos en el ámbito de la sexualidad, creo que debe ser lo primero que debiéramos plantearnos antes de aventarnos a disque trabajar con otras personas. Cuando tú dices, pues estudié esta cuestión, esta especialidad en terapia de pareja y no la ejerzo porque no me siento con la suficiente. Mis respetos, maestro. Hay que conocer nuestras limitaciones y eso no cualquiera lo hace. ¿Alguien más quiere comentarle algo a Víctor en esta espléndida provocación y estas ideas que tú lanzaste que me parecen que tenemos que seguir de inmediato? Creo que tenemos que establecer una comunicación más estrecha entre el colegio y la federación y la FEMES, ¿sí? Porque hay cosas que, bueno, las acabas de decir y chin, yo estaba allí como en el colegio y le vi la cara a Magnolia y diciendo, sí, tenemos que entrarle a estas cuestiones de cuidar a los que están allá afuera. La gente se va mucho con que le hablen bonito o cuando menos que le hablen rápido y se clava. Pero creo que sí tenemos una obligación por velar por el interés de la gente y no dejar que pululen los charlatanes. María Elena y luego Norma. Sí, yo quiero agradecer a Víctor Hugo este momento de reflexión como gremio, ¿no? Porque
la sexología en México realmente empieza sigue consolidándose y bueno, históricamente también estamos viviendo un momento bien complejo. Así que tener los pies bien puestos en la tierra, abrazar aquellos avances que sí tenemos y también darnos cuenta que tenemos también nuestras limitaciones, ¿no? Cuando hablábamos de 1000, ahora, ahorita te voy a decir el dato, actualmente son 1162 cédulas. Estamos hablando de que para o sea, para el 2024, 1162 cédulas son bien poquitas, pero estamos haciendo una gran labor y estas reflexiones nos dan luz para saber en dónde seguir trabajando, porque no nomás es como detectar, sino como que subirse las mangas y órale, a entrarle, ¿no? Como muchas o muchos de los que estamos aquí. Muchísimas gracias, por híjole, esta espléndida reflexión. Norma. Sí, gracias. Esto de lo que hemos estado hablando, yo tengo años desde que se planteó que, bueno, habría que hacer un colegio de sexología. O sea, he reflexionado sobre muchas cosas y recuerdo que cuando le entré a presidir el colegio, una de las cuestiones que se hablaba era de que si había que elaborar el código de ética y si se le ponía de ética o no, y que si la ley decía, con bastante desconocimiento sobre eso, me acuerdo las personas que estaban en esa comisión, y les quiero compartir algo que afirmé y lo sigo pensando. Y además alguien comentó aquí, no sé, no recuerdo quién fue, Paco también acaba de decir algo, pues habría que pensar para ayudar a los que están del otro lado, es decir, a la población, es el compromiso que tenemos con la sociedad. Y en ese sentido, pues como defensora de derechos humanos, les quiero decir que difícilmente se puede ejercer un derecho tristemente si no conocemos de él. Por eso en la organización que dirijo y que ya lleva una buena cantidad, 30 años el año que entra, pues a estas alturas estamos convencidas de que hay que trabajar y básicamente nos enfocamos en 3 derechos: salud, educación e información, porque sin información todos los derechos humanos son interdependientes, pero pues ¿qué hace sin información? Y en ese sentido, ahí les va. Lo afirmé hace algunos años y lo sigo pensando. Es la Procuraduría del Consumidor quien tendría que estar informando de qué, o sea, a dónde me dirijo. Y yo he observado que ahí se da toda una serie de información. ¿Por qué no? ¿Por qué tenerle miedo a eso? Pues que haya ahí en el padrón, o sea, que les informe, a ver, o sea, hemos revisado una serie de cosas y la cédula, o sea, que oriente, finalmente como consumidores estamos en nuestro derecho. O sea, si yo necesito, o quién se encarga, porque pues ni siquiera se sabe qué función tienen los colegios, qué función tiene, o sea, la ley, etcétera. ¿Cuál sería aquella institución dentro del cuerpo de instituciones que tiene el Estado mexicano? Y pensemos en lo federal, ¿no? Porque México es una república mexicana concentrada por estados que, bueno, si bien hay autonomía, pero hay un pacto federal. Entonces, bueno, pues es la Procuraduría
del consumidor que tendría que estar orientando a la sociedad y decirle, a ver, ¿usted qué busca? Ah, no, pues mire, le informo. Tienen una revista incluso, entonces habría que entrarle, pero pues luego tenemos mucho que hacer, compañeras, colegas y compañeros, mucho, mucho por delante que hacer. Y algo que es importante también es que, pues, no cunda el pánico, hay muchas cosas que hacer y hay que seguirlo haciendo, sumando pequeños esfuerzos, podemos ser más fuertes. Me quedo y les quiero brindar una imagen porque yo soy mucho de imágenes. Eh, con esto de la competencia voraz que hay en el mundo globalizado, etcétera, hay una imagen en donde está un tiburón, imagínense una enorme corporación, ¿no? No, bueno, y ahorita con lo que estamos viendo en el mundo y con los cambios en el país del norte, ¿no? O sea, bueno, así está un tiburón así inmenso, ¿no? Queriéndose comer, y bueno, claro que a todos los pececitos. Pero luego esto se brinda como para entender lo que es la colaboración también y cómo podemos sumar. Y entonces dejo esta imagen, el tiburón, y luego como muchos pececitos se unen y esta imagen que dan para enfrentar al tiburón y cómo el tiburón entonces sí o sea, bueno, ahí se los dejo, tiene mucha enseñanza, muchas cosas que nos dice esto y bueno, si me permiten, Víctor, también agradecer a Paco, a todas las que están aquí, pero también como pensar que vale la pena estas pequeñas cosas que hacemos, lo poquitito que hemos hecho, pues es muy reconfortante. O sea, yo no me puedo perder una vez al mes estar aquí porque eso nos alimenta y nos permite decir, pues formamos parte de una comunidad, de algo más grande y no estoy sola, no estamos solas quienes estamos aquí y aunque sea un poco, pues ahí vamos sumando. Muchas gracias a cada una por todas las cosas que hacen y cómo podemos sumar todos estos pequeñas, como pequeñitas que somos, ¿no? Pero si nos unimos, sin duda esto va a tener y seguirá teniendo cada vez mejores resultados. Bueno, dice María Elena Moreno, recuerden que pueden volver a ver esta conversación en C-medio Zoología MX y ahí están más de 40 conversaciones que han existido, que hemos dado en el colegio. Dice Susana, muchas gracias Vic por tu generosidad y compartir tu conocimiento en un tema abandonado y de gran relevancia. A mí me fascinaría que pudiéramos contagiar, porque digo aquí, la gente que está aquí ahorita es la que está siempre, cada mes, como dice Norma. Yo cada mes, y sí, bueno, y ella fue la que los comenzó, pero aparte de todo, aquí está. Ojalá pudiéramos contagiar a la gente que está en nuestro derredor. Ojalá fuera de la gente que está en el colegio, los que ejercen algunas cuestiones de la sexualidad, y si no, hasta nuestros parientes conocidos, porque todo esto les sirve. Yo pensé que iba a llegar más gente y dije, pues nos vamos a exponer, porque van a oír los que no son especialistas de esto. Pero a mí me valía gorro y sabía gorro que a ustedes también. Pues nos arriesgamos, lo que queremos es crecer, pero ojalá podamos contagiarlos para que sea más gente la que asiste, que cuestione, que pregunte, que no esté de acuerdo. No me importa que la gente no esté de acuerdo. Podemos dialogar, ¿sí? Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todas ustedes. Les pido, ya somos muy pocas, que abran su cámara para tomarnos la foto acá con Víctor y que pueda presumir que sí, verdaderamente vinieron más de 3. Otra vez los corazones, Norma, porque se quitaron. Otra vez, no sé Yo cómo lo decía, qué bueno hiciste. que ya se quitó para la foto porque se ve No, como muy,
Bueno, ok, ahí va. Una, dos, tres. No salieron tú. Todas las demás. No, ahora sí ya, en tu honor. Muchas, muchas gracias y nos vemos pronto.